quiero darle como esa tarea a Julián de poder desarrollar un poco más ese tema de los chulos, es como que esas escenas que pueden llegar a ser muy ricas. Sí, yo no quiero con esta versión, yo no quiero hacer una versión que para cámara que dure más de 45 minutos, incluso más de 30 minutos. Yo no sé si ustedes están de acuerdo, pero el tiempo en pantalla es muy complejo, ¿me entiendes? Y hoy en día la gente ni se aguanta un comercial de 3 4 segundos. Sí, entonces la mente, por ejemplo, hoy en día es muy difícil que las personas y los espectadores estén más de 2 horas frente a un espectáculo teatral. Escasamente dura 45 minutos o 1 hora, o si la hora es muy tesa, puede durar hora y media, 2 horas, 4 horas, pero entonces hoy en día como que el público no está acostumbrado a ver tanto tiempo teatro, se distrae porque también los medios, las nuevas tecnologías como que nos distraen y cada 5 segundos debemos estar mirando el coño celular, quién nos escribió, no sé qué, si se más. Entonces yo creo que esta versión para cámara de las Mercedes no le pongo una duración más de 45 minutos. Y si 45 minutos creo que ya estamos hablando bastante, porque ya 5 minutos en cámara ya es mucho. O sea, como que no es mucho, sino que 5 minutos en cámara cortometrajes se pueden contar, ¿no? O historias se pueden contar a través de por medio de 5 minutos, 10 minutos. Pero si esta versión yo quiero expandirla más, engrosarla más y llevarla como a un límite de tiempo de 45 minutos más o menos. Y la versión teatral obviamente sí va a durar más si nosotros decidimos el otro año seguir trabajando sobre este texto o otros textos que ya tengo en mente como para proponerles. Pero pues eso es harina de otro costal. Pero sí esta versión como para cámara sí quiero que dure como unos 40 minutos, 45 minutos bien contados y bien jalados y bien dinámicos, que yo sé que siguiendo la línea con la que nosotros hemos venido trabajando, podemos lograr como una dinámica en el video y eso se notó, y de hecho se notó mucho en el público, se notó en el espectador, se notó mucho las personas que vieron como la muestra y la que me conocían y bueno, en fin, como al ver la reacción de los demás, como que fue muy, muy positiva porque fue una dinámica, el video fue dinámico y la intervención fue dinámica, entonces como que no hubo tiempo para aburrirse. Pero quiero que esta versión sea un poco más larga y que sea un poco más dinámica. ¿Y cómo la quiero hacer larga? Darle importancia a las cosas que ya tenemos y incluir otras partes de otros textos que cada uno pues hizo en sus primeras versiones. Entonces, este tema de los chulos, sí quiero que, por ejemplo, si por ejemplo Wilson tienes textos o tienes alguna situación que puedas, o teniendo en cuenta este texto esta versión que hicimos, como partiendo de eso, poder alimentar más las escenas, poder llevarlas más a profundidad, poderlas, no sé, sintetizar mucho más y como que también sean acciones, porque yo quiero proponerles para el inicio de la obra un par de imágenes que Mónica construyó cuando escribió su versión del texto que me parecen muy interesantes y que podrían funcionar muy bien, pero ahorita se las muestro y se las leo para ver qué opinan. Entonces, no sé, sí, yo Pregunta, sé que Julián va a seguir trabajando sobre estos textos de los chulos, pero si tú también quieres animarte, Wilson, que haces este personaje, poder darte la posibilidad de proponer como ampliar más estas escenas, pues bienvenido sea. Teniendo en cuenta ok, que estos son estos personajes que son mitad humanos, mitad animales, ¿no? Porque viendo que todo el mundo tiene un instinto animal, viendo que todo el mundo tiene una pulsión, y más estos manes que se mueven por pulsiones en donde pues pueden agredir a una persona y transgredir como sus valores humanos y sus cuerpos y como poder dar muerte, ¿no? Como tener esa potestad y esa palabra de dar muerte, sobre todo. Entonces como que estos personajes sí los veo muy, muy mitad humanos, mitad, mitad animales, que el diseño quiero que también vaya muy encaminado a ese tipo de cosas, mitad humanos, porque me parece una figura interesante, sobre todo
estos personajes que de alguna u otra manera son personajes que o reciben órdenes o están impulsados a hacer, o sea, a veces, muchas veces no lo hacen porque quieren, sino porque les ordenan, ¿no? Así como los militares, les ordenan matar gente para subir sus estadísticas de muertos, pues así guerrilleros, así mismo la guerrilla y todos esos grupos pues, hacen lo mismo como pues como no sé, ya lo hacen como con un tema ya más pasional y más sanguinaria, ¿no? Entonces, pues no sé, Wilson, si quieras trabajarle sobre los textos, camellarle, como que la idea es vernos cada martes para trabajar este mes de julio, cada martes, todos los martes, para trabajar exclusivamente el texto de nuestra versión, para también ir avanzando paralelamente cuando ya entremos a ensayos, es solo trabajar con el texto que salga de este mes y de estas sesiones y estos encuentros cada martes. Entonces, no sé si quieras. Sí, de pronto, pues, el problema es Sí, que por lo del pues, estoy últimamente muy lleno de, sí, yo ocupado, por decirlo. Entonces, pues, y yo, pues, he pensado muchas veces en trabajarle o en dar opiniones o cosas así respecto a la obra, pero es que yo quería hacerte una pregunta, Pollito. pregunta. Pregunta, Michael Giovanni. Eh, la pregunta era, digamos, es que no sé, me tenía hace rato una pregunta, era como, la obra, digamos, sabemos que no manejamos el sistema aristotélico de inicio y desenlace de la obra, ¿no? Ujú. Sino que como, como estilo Telémaco, Europa de una de los chilenos, que no me acuerdo cómo se llama, que son muy como entre lo onírico y lo real, cosas así, ¿no? Ajá. Pero la pregunta que yo tenía era, digamos, es que estos días estaba leyendo esa obra y pues yo también me acercaba mucho a la forma en la que estamos escribiendo nosotros la de Mercedes. Las Mercedes. Pero pues lo que yo veía mucho en la obra era que tenía como, puede que fuera así tan, estaba en el presente, pero se volvía el pasado, pero volvió el futuro, cosas así. Mejor dicho, era una locura total. Entonces, pero siempre llegaba a un punto en específico, por decirlo así. La pregunta es esa, el punto en específico de las Mercedes, ¿cuál puede ser? O sea, es que, o sea, a la hora de Telemaco la podría organizar aristotélicamente, por decirlo de alguna manera. Entonces, pues yo decía, bueno, porque pues digamos, yo puedo escribir sobre el personaje, pero digamos, ¿cuál es el objetivo principal de ese personaje? ¿Sí me entiendes? O Sí, sea, a eso, ¿cómo es que hace tanto? sí, te entiendo. Digamos que a esos objetivos, como que es una versión Digo que que es nació de, dime, no, nada, sigue, sigue. que es una versión, como es una versión que nació, como fue un Frankenstein lo que suscitó esta primera versión de las Mercedes. Y digamos que fue algo paradójico como el tema en cómo surgió, ¿no? Como la manera en que se llevó a escena y se produjo y el resultado que obtuvimos. Ya tenemos, lo que yo digo, ya tenemos una base, ya tenemos unas historias, ya tenemos unos personajes definidos, ya tenemos unas situaciones muy esbozadas y muy generales en cada una de las escenas, como que ya tenemos una base y una estructura y una partitura, o sea, como ya tenemos una vaina ya como que yo creo que bien cimentada, la idea es con estos talleres y con esta discusión y con esta pregunta que pone Wilson así a colación, que me parece que es muy importante y fundamental, es encontrar precisamente lo que él menciona, el objetivo de cada personaje, el objetivo de cada secuencia o el objetivo de cada situación que se enuncia y se expone y se pone ante la escena, porque si bien estamos haciendo un trabajo como de recordación y un trabajo como de posicionamiento en cuanto a la historia, en cómo nosotros como artistas, independientemente de como personajes, como artistas, cómo nos paramos frente a este tipo de conflictos y frente a la historia que nos ha pasado, ¿no? Y a ella hay un punto de partida, ¿no?
Entonces ya cuando yo me pongo frente a cómo yo me pongo de una manera crítica, de una manera objetiva frente a estos temas, cómo yo me, desde qué posición estoy hablando para poder dialogar con el personaje, para poder enunciar el personaje, para poder construir mi personaje, no a mi imagen y semejanza como lo hizo Dios, no, eso no, sino como como a imagen, como, como una serie de un personaje que logre construir toda una, que reúna toda una serie de pulsiones, de sensaciones, de historias, de emociones que den cuenta de lo que ha pasado en este país, ¿no? Porque si bien miramos todas estas obras que se presentan en el Festa y todas estas obras que han, de alguna u otra manera, han estado en escena, que han hablado del conflicto, lo que hacen estas obras independientemente de su director, de su puesta en escena, del texto en que maneja independientemente, son obras que de alguna u otra manera ponen ante el espectador una situación. Hay muchas obras de teatro que le dan, que como le dan casi que cuchareado al espectador la información y hay otras que ponen a pensar al espectador frente a un tema. Entonces, por ejemplo, eh, hablamos de Soma Mnemosine o Labio Libre. Hablamos de Labio Libre. Labio Libre enuncia el conflicto armado en este país, lo enuncia, sino que es más específico, sino lo enuncia desde qué posición, desde los paramilitares. Y como desde el victimario o desde la víctima, desde el victimario, porque su protagonista es el victimario. Entonces ya ahí hay una posición, ya ahí hay un posicionamiento y ya ahí hay un objetivo que es enunciar la historia a través de cómo se vive de este lado, ¿no? Porque muchas veces nos ponemos del lado de las víctimas y bueno, está bueno, pero y otras veces sí estaría mejor como posicionarse desde el victimario para entender un poco más cuáles fueron esos motivos psicológicos, sociales, cuáles fueron esos impulsos que los llevaron como a, no sé, como a matar, porque es que yo no sé, yo no entiendo qué persona, cómo, qué persona debe tener, o sea, qué siente, ¿no? Yo nunca he tenido esa sensación de matar a una persona y creo, y no la voy a tener, espero que no la tenga, pero como sí de hacerle daño a un animal, ¿no? Entonces como que si yo antes, por ejemplo, cuando era muy pequeño, le quitaba las alas a los cucarones y a mí me parecía eso muy divertido, muy divertido. Y yo ya hoy en ya hoy aquí, y ya pues ya toda esta experiencia que tengo, y yo suscito ese momento de mi niñez y digo, no, qué cruel fue. O sea, y ejercí como tortura. Y estos paramilitares ejercieron tortura. Entonces, imagínate, o sea, como que no es para ponerlos en la balanza, pero sí es como, ese ha sido mi acercamiento a la tortura hacia otro ser humano. Pero entonces, imagínate, estos chulos, ¿cuál ha sido ese acercamiento? Cuál sería su nivel de dolor o su nivel de sensibilidad o cómo, cómo estarían ellos para, o qué, en qué se piensa cuando se mata, ¿me entiendes? No sé, es como hacernos esas preguntas como que en qué debemos tener en la cabeza para poder quitarle dedos a unas personas o encadenarlas, o sea, como que el objetivo para mí de los chulos, hablando específicamente de los chulos, es como poder darle al público, como develarle al público su alma y decirle, este soy yo y estas son mis contrariedades y yo mato porque, marica, porque me gusta, porque me da placer y porque, o porque me lo ordenan, o porque esto ya es mecánico para mí, o porque, mejor dicho, yo no sé qué piensa la gente por irse al monte y tomar un fusil y dispararle al otro que puede ser su sobrino, que fue al ejército, o sea, como que el objetivo de, o sea, como que para ir como ir yendo a más a los específicos y a lo que decía Wilson, el objetivo para mí, el objetivo de los chulos es ese, es como develar el alma de esa persona sangrienta, que también es un humano, que también siente, también llora, también esa persona ama, esa persona perfectamente puede llegar, salir a las 5 de la tarde
ir a su casa, comer, bañarse, hacer el amor a la esposa, enseñarle a leer a los hijos y volver a dormir, volver al otro día a las 7 de la mañana, coger su sierra y empezar a darle machete a los dedos o a los miembros de las personas. O sea, y es como eso, para mí ese tipo de personajes y los chulos deben dar cuenta como, si no a ciencia cierta de eso, pero sí deben como mirar como esas personas desde otra posición y como tratar de develar eso, como esa alma que puede llegar a tener el chulo. No sé qué pienses. Puede ser un objetivo. La idea es colegiarlo y debatirlo en estas discusiones, ¿no? Y en estos espacios para poder, al final de este mes, llegar, decir, la Mercedes cuenta esto. Porque tampoco la idea de este ejercicio, si bien es poder llegar a generar un trabajo grupal y a conocernos y a que yo los conozca y a ver cómo desde dónde trabajan, cómo trabajan, desde donde uno como director puede empezar a explorar y a explotarles todo ese talento que ustedes tienen, es también poder tener que esta obra sea como un espacio de enunciación, más que de denuncia, sí de enunciar como desde nuestra posición como actores, desde nuestros personajes y desde la puesta en escena, enunciar como estos conflictos que pueden llegar a generarse en este tipo de personas, ¿no? En este tipo de ambientes y sobre todo con la historia que nosotros tenemos. No sé qué opinan. Sí, sí, pues es chévere, es chévere. Solo que hay trabajo, hay trabajo, Sí, mucho trabajo. y el trabajo es muy interesante, y el trabajo es muy interesante, y esto es lo que me encanta de poder crear, ¿no? De poder hacerme este tipo de preguntas y dialogar sobre estos temas que ninguna otra persona pues se toma el tiempo de preguntarse, no sé, qué pensará la persona que ejecuta, ¿no? O sea, no sé, por qué esos verdugos de antes, de épocas pasadas, no se veían sus caras. O sea, ¿por qué? ¿Por qué se cubrían sus caras? Sí, no sé, como que porque el Ku Klux Klan tuvo ese atuendo, cubrir sus caras. ¿Para qué? Y yo siento que este tipo de chulos y este tipo de personajes como que son así, tienen sus máscaras de malo y de macho y de marica, yo mato y hago, pero por dentro tienen un ser humano. Sí, por dentro es una persona como nosotros que siente, ama y es pasional y tiene otro tipo de cosas que creo que el objetivo de este tipo, de estos ejercicios y de este montaje ejercicio es como poder develar ese alma o esas pulsiones que están enterradas en cada uno de los personajes. Y más si se trata de estos personajes tan profundos. Por ejemplo, en las Mercedes, en el papá de Mercedes, o sea, como que cada personaje tiene en serio su peso y yo creo que no aparecieron ante nosotros por alma y corazón y porque les rezamos, no, sino porque de alguna u otra manera hemos venido construyendo esos personajes desde nuestra posición y como desde nuestro quehacer. Hay trabajo, pero yo creo que ese trabajo lo podemos ir haciendo en este tipo de sesiones y como que pensando en el tema y escribiendo y sobre todo produciendo sobre el papel, ¿no? Que no se quede tanto en ideas platónicas, sino que que se baje al mundo dionisiaco, que toque la tierra, que toque la profundidad, que toque Que se nuestras sienta. eso, que ay, como no sé cómo expresarlo, pero sí como nuestra pasión. Pero entonces como que sí es aterrizar. Y ese tema de los objetivos es muy importante porque da pie para la actividad de esta noche, que es poder encontrar los objetivos de cada personaje, ¿no? Y yo ya tengo algunos, pero sí me gustaría colegiarlos y como ponerlos ante la mesa en la siguiente clase, o sea, la siguiente encuentro como para debatir acerca de estos temas y de esta construcción de estos personajes, ¿no? ¿Qué Sí, dice Wilmar? y chévere que estén todos, porque pues al estar todos uno puede
tener, digamos, más puntos de vista que nos ayuden a alimentar Exacto. ese mismo objetivo. Sí, digamos que ya nosotros cuatro ya de aquí pueden surgir muchas ideas que se pueden llegar a plantear, uno puede llegar a generar como todo un material para poder hacer esto que hicimos al final, o sea, producir, producir, producir y después como ir decantando, ir depurando, ir como colando el material, ¿no? Y que salga lo finito, lo finito, lo finito, lo finito y sobre todo que no se vean las costuras, que es lo más importante de todo, que sea un trabajo estéticamente bonito, un trabajo en equipo, que se vea un trabajo diciente, ¿no? Que desde una posición política, ética y sobre todo crítica frente a estos conflictos y sobre todo frente a la manera de hacer teatro, ¿no? Porque una obra de teatro tiene que ser inicio, nudo y desenlace. Porque una historia debe ser así, porque no se puede empezar desde el final, o desde el principio, o desde el centro, no sé, porque tenemos que darnos, no sé, meternos, no sé qué hacer, pero sí por lo menos tratar de ver el arte como muchas posibilidades y como muchas maneras de crear, desde, partiendo desde muchas como posicionamientos también políticos, filosóficos, antropológicos y desde la pulsión, ¿no? Desde el sentimiento, desde lo que nos hace y lo que nos mueve, porque eso es lo que nos interesa. Pues a mí lo que me interesa y es la línea en la creación en la que yo me manejo y así mismo quiero que la gente que esté a mi alrededor como que sienta esa misma fervorosidad como por las cosas. ¿Sí me siguen? No. ¿Sí? Wilmar, ¿estás con nosotros? Sí, sí. ¿Qué opinas? ¿Qué piensas? Pues digamos que está chévere en el sentido de que vamos a empezar como a ver el origen. Digamos en este caso el origen de por qué, digamos, el comportamiento en nosotros o quizás algo que pasa durante la infancia nos lleva a ser, digamos, esos personajes, no sé, un guerrillero, por ejemplo, en este caso. O alguien que le hace el mal, porque no puede ser solamente un guerrillero, sino que estamos rodeados de mucha gente que por algo se convierte en mal, o sea, en mala persona. Por ejemplo, una pareja que está comprometida, pero le ponen los cuernos y se vuelve asesina, ¿sí? O sea, no es simplemente que un origen, sino algún trauma o algo que pase. Digamos que eso es lo más interesante. Sí, es eso, es lo que hablábamos. No sé si Wilmar pudo ver el video que es la discusión que giró la otra vez alrededor de la creación del personaje, que hablábamos del germen, de ese que puede llegar a ser ese origen que uno que tiene el personaje y esa lo que lo hace diferente, porque lo que tú dices es muy cierto, porque por ejemplo, esa persona, por ejemplo, el papá de María Mercedes, que en la obra es la víctima porque le mataron a su hija o le desaparecieron a su hija o yo no sé qué hicieron con su hija, pero yo estoy seguro que un papá de María Mercedes en sus años anteriores se emborrachaba, se gastaba todo su sueldo que mal o bien ganaba cultivando o haciendo trabajos de electricidad o de construcción todos los fines de semana y llegaba borracho a la casa y le pegaba a María Mercedes y le pegaba a su esposa y le pegaba cuanto, o pueda que no, o pueda que sí sea un campesino berraco y no sé, puta, y echaba para adelante y yo así no le pego a mi mujer y no le hablo y yo no tengo esa figura matriarcal, digo patriarcal y madre, y la mujer me cocina y me puta y o sea, todo eso. Pero es muy difícil encontrar hoy en día a alguien que por lo menos no ha hecho un mal en su vida, que por lo menos no haya tratado mal a alguien. O sea, por ejemplo, yo torturé a hacer eso o a seres vivos y sin darme cuenta y los torturé siendo feliz porque yo era feliz quitándole las, las, las alitas a los cucarrones y o sea, no haciéndolos volar y los amaestraba y en ese tiempo era el Pokémon y los metía en una hora era mi Pokébola y los lanzaba contra la pared era Pokébola era muy cruel, pero era muy divertido para mí en ese momento, pero ya parándome en este momento de mi vida decían, no, ¿por qué hiciste eso? O sea, qué crueldad. Sí, y hice un mal sin quererlo, ¿no? Y así le pasa a este tipo
tipo de personajes que sí siento que son personajes que yo no creo que se deben mostrar, aunque sean víctimas, y yo sé, aunque nosotros seamos víctimas, y aunque el papá de María Mercedes sea una víctima, o María Mercedes sea una víctima, yo sé, estoy segura que incluso María Mercedes ha tenido tendencias, por ejemplo, María Mercedes Carranza toda la vida tuvo tendencias suicidas. Sí, entonces ya no es un mal físico, sino ya es un germen psicológico, patológico, incluso psíquico, y eso es lo más interesante del asunto. Y eso es lo más interesante, creo yo, de estos, de los personajes en el teatro, ¿no? O en el cine, pero cierto cine, ¿no? Esto es lo rico de hacer teatro porque el teatro te permite hablar de estos temas, sí, te permite ver las historias desde otro punto de vista y los personajes ni siquiera desde la pulcritud, sino desde en serio o sea, marica, el papá de María Mercedes, mi abuelo, o sea, para no ir tan lejos, mi abuelito, que, eh, que no se ha muerto, pero él tiene gota porque se la pasó bebiendo desde joven, tiene gota, sufre, pues sufre de la gota y bueno, en fin, eso es un problema pues, físico muy fuerte, pero cuando estaba joven y cuando estaba con mi abuela, pues, marica, ese hombre llegaba así súper borracho y les pegaba a mis mamás, a mis tías, a mi mamá, o sea, de una forma que mis tías y mi mamá reprodujeron esa misma conducta en sus hijos y sus hijos, pues ya yo no recibí tanto palo, pero sí mis hermanos mayores sí recibí, o sea, mi hermanito mayor, mi mamá lo cogía y lo metía en la alberca y en ese tiempo la alberca de mi casa era grande, era Era alberca una piscina. y los metía y los sacó y mi madre y se chía otra vez y todo. O en ese tiempo los metía antes en las casas recogían, sobre todo en las casas de campo hoy en día, pero antes se recogía el agua lluvias en canecas grandes. Y lo que hacía era meter al chino ahí y eso es tortura. O sea, eso es tortura. Y eso es una cadena y es una cadena y es una cadena y es una cadena y es una cadena. Entonces también es una cadena para que nuestros personajes en las Mercedes sean esos personajes, no sean personajes limpios, sino personajes que realmente tienen conflictos. Estas María Mercedes, pues marica, vivir toda la vida con tendencias suicidas, yo creo que, o sea, no sé, eso debe estar, o sea, no sé por qué, o sea, yo me he puesto a pensar en por qué y en esas personas que toman la decisión de suicidarse, o por ejemplo no sé si ustedes, sí, claro, escucharon ese caso de la mamá que se tiró un puente y se tiró con el niño y con su hijo y ahí se abrió un debate si la mamá podría decidir sobre la vida del niño, si el niño también quería suicidarse, o bueno, también es un tema muy álgido y muy interesante que, que también nos permite y que también está a la vuelta de la esquina, está con nosotros. Y esos conflictos, esas preguntas que se hacen los personajes, yo no sé qué pensará una persona que tiene un revólver en su cabeza a punto de disparar, en qué pensará, no sé, como qué imagen qué imagen incluso se le suscitará en el momento de morir. Por ejemplo, les voy a contar un chisme negro, como una anécdota que pasó hace unos 15 días por los lados de mi casa. Yo vivo, bueno, ya todo el mundo sabe dónde vivo, y no subiendo por los frente de mi casa, sino subiendo por la otra, hay un señor que era taxista, yo no sé, que se llamaba Vaquero, entonces que tenía un taxi amarillo. Entonces, bueno, ya se contaron esa historia, que el man voló, yo después de que pasó eso, yo estuve en la escena de los hechos y sobre todo porque esa curva y ese lugar ha cobrado no vidas, pero por ejemplo sí ha cobrado piernas de una persona que se cayó y dio botes y quedó cuadrapléjico, o sea, ya no podía caminar, que es este muchacho que vive en Pueblo Viejo, que, que, que a veces hace jueves y Mauricio. sí, creo que fue él. Entonces yo me imaginé la escena del señor prendiendo, o sea, el señor en ese lugar, el señor como saliendo de su casa, despidiéndose de su esposa normal, diciendo como todos los días, llegó en 3 horas, 4 horas, en traerlo su carro, él nunca lo prendía
y lo bajaba rodando, cosa muy peligrosa. Si ustedes van a manejar carro, por favor, no lo rueden ni hagan ese tipo de cosas ni esas gracias porque eso puede ser peligroso. Y el man pues empezó, bajó, se quedó sin frenos y cuando ya no pudo controlar el carro, se saltó y se dio contra un pino. El pino no le pasó nada, pero entonces yo me preguntaba, ¿qué imagen tendría el señor cuando ya se dio cuenta de que ya su vida valía nada? Que ese momento instante del carro así volando y como que unos 5 o 6 centímetros antes de chocar contra ese poste o contra ese pino, ¿qué imagen suscitará? ¿Qué sensación? ¿Qué deseo? ¿Qué pulsión? ¿Qué emoción? O sea, ¿qué pensará? ¿Me entiendes? Y ese instante, ese microsegundo es lo que nos interesa y es en particular y personalmente y profesionalmente hablando, es lo que me interesa de los personajes en teatro. Esas imágenes, esas pulsiones que se tienen 5 segundos antes de cometer o de cometer o un crimen o hacer un mal o estar a punto de la muerte o del suicidio o bueno, en fin. Y eso es lo que debemos derruir en cada uno de los personajes de las melodías, independientemente si son víctimas o victimarios, porque Mario, como lo decimos, el papá de María Mercedes es víctima, pero marica, él también ha sido victimario, Mercedes también ha sido víctima, pero también ha sido victimaria, tanto con ella misma, pero con otras personas. Entonces, como que es no poner los personajes en buenos, ¿sí? En que hacen el bien y el que hacen el mal, ¿no? Inclusive uno haciendo un papel de un malo, inclusive ya después de todo el proceso uno dice, ve, marica, creo que sí, tenía razón, yo mataría porque, pues, o sea, tenía justificación alguna, o sea, como que le dan la razón al victimario del hecho y de esa atrocidad que puede llegar a cometer, entonces como que es pararnos ahí, y el objetivo y como que el grueso de los personajes es ahí, es pararse en ese microsegundo, es estar ahí como no sé, en ese, no sé, en ese agujero de gusano, no sé, una vaina ahí, en ese choque de esas dimensiones o de esas personalidades o de esas pulsiones que aparecen en este tipo de personajes. Y siento que deben ir por ahí. Entonces, pues no sé, ¿qué opinan? Wilmar, con respecto a los textos y a las escenas del papá de María Mercedes, a mí sí me gustaría tener que el papá tenga una conversación con su hija. Yo no sé si ponerla, y ustedes me ayudarán ahí, es una idea que pongo ahí sobre la mesa, si ponerla a dialogar en la vida real o ya cuando ella esté muerta. ¿Me entiendes? Como una especie de aparición, no de Rosa de Guadalupe, sino como de una conexión ahí espiritual y arraigada que tiene el papá con la hija, porque yo sé que son de esos papás que se quedarían toda su vida por su hija. Y yo creo que por ejemplo, este personaje, el del papá, es un papá que la mujer lo abandonó, precisamente por ser tan machista y le dejó a la niña. Y la crió con amor y se dio cuenta de que cometió errores y empezó a criar a esta Mercedes, empezó a criarla y yo no sé, como que tienen una conexión ahí para mí y yo siento que tienen ahí una conexión muy, muy fija. No sé qué opinan. Bueno, respecto a lo que... Ay, perdón, le quité la palabra a alguien. ¿Alguien iba a hablar? Dale, habla. Ah, bueno. Respecto a lo que dices, a mí me gustaría que ya no lo haga en vida, ¿no? Porque cuando uno está en vida, a veces se le pasan decir muchas cosas, porque está viviendo. Exacto. Y cuando uno siente esa pérdida, es que uno se empieza a conflictuar y empieza a pensar en el que no dije. Entonces a mí se me ocurre esa imagen del papá de María Mercedes sentado con una foto, con una muñeca y hablándole a esa muñeca, diciéndole como todo eso que no le pudo decir, como esa incertidumbre que él siente.
Sí, pues Sí, no sé, Will. yo también pienso lo mismo, digamos, no en vida, sino ya, digamos, cuando mueres, ¿sí? Digamos que también le da como otro ambiente a ese momento. Entramos en Y otros terrenos. sí, exacto. Digamos que, no sé, sería algo muy, ¿cómo lo explico? Digamos, algo muy, o sea, digamos que sí, sí suena interesante el hecho de hablar con alguien que ya murió, ¿sí? Entonces sí, como que abre como una posibilidad a algo. Abrir la posibilidad, exacto, sí. Es que yo siento lo mismo que decía María Alejandra, es como que a veces uno dice en vida lo que puede decir cuando esté muerto, no sé si me haga entender. O sea, como que en vida no somos capaces de decir cosas que cuando uno por lo menos está frente al féretro o frente al cuerpo, uno le empieza a decir al mismo cuerpo, mira, yo le diría hacer esto y esto, yo tal, 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 tal. Les voy a contar una experiencia personal también que gira alrededor de la muerte, y es, por ejemplo, cuando se murió mi abuela, la hermana de mi mamá, la mamá de mi abuela, pues también se llamaba Mercedes. De hecho, esta pulsión por querer contar una historia a través de las Mercedes y la policía llamada Mercedes nació a partir de ella. Resulta que cuando ella murió, sino que ella se llamaba Ana Mercedes. Resulta que cuando ella murió, ella los últimos 10 años de su vida las pasó con nosotros, con mi mamá, que era su hija mayor. Mis otras tías como no iban por ver a mi abuela, como que no venían, ella vivía allá aquí en la casa. Y como que los últimos 5 años se olvidaron de ella. Y cuando murió, yo estaba en el velorio, yo no sé por qué en los velorios a mí siempre me gusta quedarme en la parte de atrás. Y siempre que mis seres queridos han muerto, como que siempre trato de estar atrás para ver a las personas y todo lo que sucede alrededor. Y en esas estaba ahí cuando de un momento a otro se borraron todas mis tías, pues son como unas 8, son como 8 tías, y se reunieron alrededor del féretro y yo las veía mirando el féretro de cuerpo y veía sus cuerpos y veía como cuerpos resignados y cuerpos Señora, arrepentidos, como, Señora, como, "Ay, yo por qué no dije, yo por qué no hice, yo por qué no", y ¿cómo que empiezas yo atención? por qué, por qué no hice tal cosa, por no, es que si hubiera, es que si hubiera, es que si hubiera. Y en ese lapso, y en esas preguntar, y en ese recibir, yo creo que el cuerpo de alguna otra manera, o el espíritu, si es que podemos hablar de espíritu, o bueno, o eso único que puede llegar a generar un cuerpo muerto, puede lograr conversar con esas ideas, pero no en un plano real, pero sí en un plano diferente. No es un plano celestial, ni terrenal, ni de inframundo, ni, no sé, en un plano, en un espacio diferente, en un espacio como algo interestelar. ¿Se han visto la película? Espacios como, y en ese espacio se puede generar una discusión muy rica que puede girar en torno a este tipo de discusiones del por qué si yo le casqué a su mamá y le casqué a usted y usted la mataron y fue puta y no sé qué, y he hecho o sea, como que ese tipo de discusiones pueden generarse en este tipo de espacios. Entonces te propongo algo, Wilmer, no sé si para la otra semana te puedes como, no sé, poner esta conversación en el papel. Sí, yo No creo sé que cómo sí. dice de una, de una, de una, para ver qué puede salir. Igual lo debatimos, lo leemos aquí y lo empezamos a trabajar, pero entonces, ¿qué dices? ¿Le jalas? Sí, claro. De una. Y con respecto, pues no sé, tú que tienes el personaje del papá, ¿tú qué piensas acerca de ese personaje? No, igual eso va muy ligado a nuestras clases de creación de personaje, que también de alguna otra manera esta creación de personajes nos va a dar como la línea dramática de la textualidad escrita de esta versión, de nuestra versión. Entonces, pues bueno, Wilma, ahí está, para que lo pienses, para que lo medites, tienes 8 días como para
para presentar y hacer una propuesta. Listo. Sí, ahora pasemos a Mercedes. Yo no sé, Aleja, si tú te atreverías a escribir o lo podemos hacer entre los dos, pero yo pensando que podemos hacer como un barrido de de la poesía de María Mercedes. Vea, mira lo que tengo acá. Poesía, tienes tu micrófono para poesía completa de María Mercedes. Ah, te estaba diciendo que no te estoy viendo. Ah, ya la vi. Ay, yo lo quiero comprar como desde hace 1000 años. Sí, es hermoso. Digamos que aquí hay varias, pues está toda su obra poética. De hecho, esta María Mercedes aquí sale muy guapa. Y, y digamos que he podido encontrar textos también muy bonitos y a mí me gustaría coger fragmentos, versos y hacer nuestra propia versión de esos versos con lo que es con lo que es Mercedes, ¿no? Con lo que son esos textos poéticos que también son, porque yo digo, Mercedes, esta Mercedes, si bien ella Pero tiene tendencia a suicidio, ¿cómo? una preguntita, digamos, al reajustar esos textos, por decirlo así, ¿no estaríamos molestando con algo de derechos de autor y cosas de esas? Sí, digamos, sí, yo soy consciente de eso, digamos que como, y he hecho mis averiguaciones y como que la cuestión, eh, digamos que para este tipo de procesos, como para procesos de formación, para procesos de investigación, porque de alguna u otra manera estamos utilizando, pues sí, como partes poéticas de ella, pero sí es como hacer una investigación acerca de su obra y todo lo que esa obra suscita o pone en juego como ante un contexto que nosotros estamos pues generando, sí es importante como tener los derechos de autor, pero como no es, este producto no lo va a salir de venta, sí, como esto no va a ser un producto que vamos a vender, ojalá, ¿no? O sea, si esto sirve para una convocatoria, sí tendríamos que empezar a que pedirlas y hacer la gestión con la familia de, pues, Carranza y decir, hey, o por lo menos yo sí quiero al final como poder redactar una carta y poderle darle a conocer a la familia tanto el texto como las intenciones de trabajar con los textos pues, de María Mercedes, ¿no? Porque sí me Mm, parece algo ético, sobre todo una posición ética y algo honesto que desde nuestra parte sí sepan que pues de pronto, pues no sé, no es por demeritar la obra de María Mercedes, pero sí es como poder tomarla y poder jugar con ella, ¿no? Y eso es lo que yo quiero, que poder, así como hemos tomado a José Asunción, que va a ser nuestra columna vertebral, porque insisto, creo que ese nocturno puede llegar a suscitar, y ha suscitado muchas cosas, tanto en ustedes como en mí, como en mis imágenes y en las imágenes que yo empiezo a crear. Sí, sí, como darle el crédito, porque por ejemplo, si se trabaja académicamente, si uno cita, todo bien, pero si uno no cita, ya entra en plagio. Pero entonces aquí estamos citando y sí estoy consiguiendo como una aprobación o como un visto bueno, o no sé si la aprobación, pero por lo menos que ellos den cuenta de que nosotros estamos trabajando con esta obra y a lo mejor de pronto nos nombran sus representantes y nos den sus derechos de autor y se hagan con sus poemas lo que quieran. Pero bueno, hay que esperar, ¿no? Pero sí es como en primera instancia vamos a hacer como una carta formal que vaya dirigida a la familia Carranza, que esté enterada del trabajo que estamos haciendo con ella y con sus textos. sí. Entonces, en ese orden de ideas, sí me gustaría poder, no sé si tú, María Alejandra, quieres, pues, como quieres sumarte a este ejercicio y a esta exploración de poder generar una escena o un diálogo que salga no sé, de varios versos, de varios poemas de ella, a ver qué pasa, a ver qué suscita, a ver qué encontramos, a ver qué sale, qué puede llegar a producirse.
No, sí, me parece una idea loca. Incluso hoy que estaba como con una canción, un maestro me dijo como, bueno, busca todas las versiones de esa canción y ahora crea tu versión, María Alejandra, en base a todas las letras que encontraste. Entonces siento que es algo muy parecido a esto y cuando él me lo dijo me pareció muy loco, porque yo, pero es que, o sea, ¿cómo? O sea, ¿cómo darle ese orden, cómo darle esa intención? Y siento que es algo muy lindo, porque además de que uno se adentra a las cosas, como que se permee más de estas. Entonces, no, yo me estoy... De Voy a una, decir, voy a decirle a mi mamá que me dé el regalo adelantado y voy a comprar el libro, porque todo es por internet. de una, de una. Entonces, bueno, listo. Si nos puedes presentar una propuesta de hoy en 8, sería fenomenal para irla colegiando y para irla aterrizando y para irla como haciendo como realidad. Y quiero mostrarles lo que sería el prólogo de las Mercedes. ¿Quieren que se lo lea o se los leo? Sí, ¿Se imaginan? Entonces quiero... del prólogo yo quiero, Mónica, pues lastimosamente, lástima que no nos acompañó, pero ella escribió como este pequeño texto, esta primera versión, no hizo la segunda, raro, pero pues sí es una imagen que ella, mm, que ella propone o pone ante la escena o pone como para iniciar su obra que me parece muy interesante que puede ser nuestro prólogo. Entonces dice, la obra de ella se dice, ¿y nuestros muertos quién los llora? La caída de los inocentes se llama. El escenario está dividido en dos. Todo está oscuro. En cada lado hay una persona. Se enciende una luz cenital a la persona del costado izquierdo. Música de fondo. Personaje uno. Acción de estar lavando en el río. Jueves. Se apaga esa luz e inmediato se enciende en el otro costado para la otra persona. Personaje 2. Se está vistiendo, arreglando con una emoción de nervios o nerviosa. Lunes. Se enciende la otra luz y en el escenario queda iluminado. Ambos personajes siguen haciendo sus acciones. Entra un tercer personaje y los otros congelan. Personaje 3. Hoy es el día, el gran día. Empieza a recordar. Suena la canción Camino Viejo y el personaje empieza a bailar suavemente. Después de un tiempo se queda inmóvil y las palabras que dice son ¿qué hemos hecho? Sale del escenario. Y ya los personajes empiezan a interactuar. Que me gusta la imagen del escenario dividido, me gusta la imagen de estos dos personajes en cada parte del escenario haciendo cada una de sus acciones. Entonces yo me imaginaba a, al papá de María Mercedes y a Mercedes haciendo sus acciones como en la vida real. Aparece un tercer personaje que no sé, que me gustaría que fuera la matrona, la que hace Mónica, pero también me gustaría que también fuera un chulo. Pero entonces no sé, estoy en la disyuntiva, estoy en la duda, aparece este personaje como un personaje onírico, como este personaje que, como un creonte, este debe ser como un creonte, no sé si me entiende, como no sé si entiende la imagen del creonte, que es este personaje que está sobre la balsa, pasando los muertos, del purgatorio al inframundo. Este personaje que hace la transición, ¿no? Que uno debe ponerle unas monedas al muerto para pagarle a Creonte para que este personaje haga el tránsito de este cuerpo. Y este personaje, tercer personaje, sería como esa ficción, como no sé, como ese personaje que abre el espacio lírico en donde ahí donde cabría la escena Wilmar de la conversación del padre de Mercedes con Mercedes, como si bien hacen acciones físicas cotidianas de la realidad, ese personaje llega a impulsar y a conversar esto. Como que ahí en esa imagen, para mí podría empezar la obra de nosotros. No sé qué opinan.
Vale. Mientras María Alejandra viene, Wilmar, ¿qué opinas? Digamos, iniciarlo de esa forma. Sí, sería como, no sé si sea prólogo o si sea la primera escena, pero sí como la obra me la imagino así, iniciando. Pero bueno, sí, sí funciona mucho en el sentido de que ya nos da como un pie a lo que viene. Sí, está interesante, muy, muy chévere. Digamos, ahorita que Podría- hablabas de lo de los, digamos, las monedas en los ojos y así, también. O sea, me acordé de muchas historias que cuentan sobre ese tema, entonces como que también ya me llegó algo a la cabeza. Como Exacto, escribir de esa forma. exacto, sí, como eso, no sé si eso sea realismo mágico, no, yo creo que está en otra posición, pero sí es como suscitar esa imagen de las monedas en los ojos. Por ejemplo, antes enterraban a los grandes guerreros, los quemaban y les ponían unas monedas precisamente para eso, para que Creonte, cuando si fuera su cuerpo o su alma, hiciera ese tránsito, Creonte cogiera las monedas y hiciera el tránsito del cuerpo. Hay una escena de la Odisea que habla sobre eso, pero es más o menos ahí, no sé qué, para que también tú te ubiques y para que tú también puedas tener como una conciencia, pues tengas como un norte ya para empezar a escribir. Sí, está interesante, digamos, eso, o sea, abre mucho, o sea, digamos, la imaginación en este momento empieza a volar mucho, ya viendo, digamos, estos temas. Sí, de una. Es que sentarse a escribir y a producir. Aleja, ¿tienes algo por decir? Aleja. Debe estar ocupado con las manos ocupadas. Y que, digamos, escribo sobre el diálogo entre el papá y Mercedes y algo más. Y no sé si podemos revisar otra vez los monólogos tuyos o los textos del papá, como no sé si empezarlos también como a darles un poquito de carne, como un poquito más no sé, de esto de lo que hablábamos, ¿no? De cómo poder develar este ser humano que también ha infringido violencia, pero como desde varias posiciones, como revisarlos y como si se alargan, mejor, pero sí como darles un poquito de carne, profundizar un poquito más en la situación, en las ideas de este personaje, como en las imágenes que se puede llegar a suscitar. No sé qué opinas, Will. Sí, digamos que en este, o sea, me puse a pensar y esto fue como una especie como del karma, como así, Ujú. por así decirlo, como quien dice el karma que en algún momento hemos hecho algo, quizás no nos acordamos, pero ese karma en algún momento en la vida nos los pone en la cara, nos dice, mira, usted hizo esto, o No, no la, quizás alguien en nuestra familia hizo algo y nosotros somos los que es- lo pagamos. Pero sí, sería también interesante como conocerle el papá, digamos, la historia, ¿sí? Y exacto. saber qué ¿De ha dónde pasado en su vida, sí. eso? Que sí, yo sí creo que es de estos campesinos que saca su cosecha de papa y no se puede ganar mucho dinero y la mitad o casi que toda su parte de paga se la bebe en cerveza, whisky y mujeres. Y llega borracho y táquete Mm. a la familia. Entonces como que, no sé, como no volverlo tan light, pero sí como son estos personajes que son bien jodidos, bien. Yo Sí, conozco varios que como podemos... casi la historia de nuestro país. Exacto, exacto. Es que no nos vamos tan lejos porque hasta nuestras familias, en mi familia ha pasado. Sí, Sí, es verdad. eso casi es común. Quizás ahorita no se escuche tanto, pero siempre han habido casos en todas las familias. No hay ninguna que diga no, en la mía no. Exacto. Porque incluso hay personas que uno dice, no, pero ellos son bien o son de familia no sé qué. Son los peores a veces. Sí, exacto. A veces uno no sabe lo que hay de puertas para adentro, ¿no? Sí, Y porque eso es lo que digamos nos... que esto también hace como que a veces las mujeres dependan, digamos, de un hombre
económicamente, digamos, en el campo muchas veces, y por eso es que el maltrato, digamos, en este caso. Quizás si la mujer se fue, pues sí fue inteligente, ¿no? Dijo, no, yo que me voy a aguantar esto. El problema fue la niña, pero esa niña fue la La que hizo niña, cambiar a este hombre. claro. Claro, ahí está, ahí está, ahí está, es eso. Y es profundizar en eso y es darle más detalle. Entre más detalle tengamos frente a la creación de los personajes y frente a la escritura de ese mismo guión de los personajes, es más rico, es el detalle. Los pequeños detalles hacen grande un gran amor. O sea, el detalle, el detalle, el detalle, el detalle, el detalle, el detalle. Aleja, ¿vas a decir algo? Sí, es que mientras ustedes estaban hablando, bueno, no los alcancé cuando estaba en el primer piso, no los alcancé a escuchar muy bien, pero me acaba de suscitar una pregunta para mí, ¿no? Entonces, Mercedes, mi personaje, ¿cuántos años tiene? Me hago esa pregunta. Y en base a esa pregunta, yo digo, bueno, pueda que sea una niña, bueno, una joven, y pues es que yo no he visto, pero más o menos he leído la de la vida de liebre. Y yo digo, como si ahora esa Mercedes, si es la joven que yo me imagino, ahora ella está grande, y es algo así como esa parte de la periodista que Ujú. habla con Salvo. Sí. Salvo me permite una pregunta, como a mí me mataron, sí, como ella habla desde, o sea, ella ya no está viva, ella le dieron un disparo y una cosa y la otra. Entonces yo me pongo a pensar eso, ¿no? Son como, o sea, se me viene esa imagen como el papá o la persona o la familia la perdió tan pequeña y ahora ya está grande y sigue como ese recuerdo. Bueno, es una cosa ahí súper rara. ¿Qué estaban diciendo? Antes Esa, de hacer. esa idea que tú dices, que me parece muy interesante y es porque a veces uno piensa, y no sé si esto sea cierto, ¿no? Pero a veces uno piensa que cuando muere una persona a cierta edad, esa persona no sigue creciendo. ¿No entiendo? Como que uno ya sabe que murió, el cuerpo está enterrado y quizás esa persona siga creciendo y siga su ciclo de vida, ¿no? Pensando en que no se reencarna o no llega o no se transforma en otras cosas, sino pensando en que esa persona espiritualmente, energéticamente, crece, crece, crece y puede llegar a esa evolución y esa transformación y a convertirse en otro tipo de, porque tiene esa posibilidad y porque está en el espacio de. Y es muy interesante eso que hablas y eso que dices, porque a veces uno piensa que los muertos, muertos están y ya, se acabó. Pero yo no creo, yo creo que los muertos siguen su tránsito y hay muertos que, por ejemplo, Creonte no es capaz de pasar porque no tienen el dinero para llevar las monedas. Y entonces, ¿qué pasa con estas muertes? Pero, ¿Crecen qué? ¿En algo? y la historia como que digamos que la historia de muchas, o sea, en este caso es Creontes, pero digamos que los egipcios también tenían como su, si morías sin, digamos, sin una dote, por ejemplo, no podías pasar al más allá. Digamos que eso también, digamos que las historias como que a veces se cruzan y tienen diferentes, digamos, en este caso era Creontes, pero en el de Egipto no me acuerdo, era Ramsés, no, no me acuerdo. Sí, alguno de esos, sí. El de la cabeza de, que me parecía como un lobo, un perro, no sé, también. Como quien dice, en el de Egipto era la balanza, ¿sí? Si Ajá. pesaba más que la pluma en este caso, digamos, si pasaba, si no, no sé, no pasaba. No iba a estar. Y nuestros indígenas también, por ejemplo, uno va a San Agustín y los enterraban sentados y con todas sus vasijas de hierro y con todo el oro, o sea, como que sí Sí, que mandaban esa dote de la que tú hablas o esa ofrenda para que tú necesitas, para que necesites como seguir creciendo, pero las personas que no, o cómo es ese crecimiento y cómo es ese tránsito, y sería muy interesante ver ese tránsito de esa Mercedes, cómo al va. igual que México, ¿no? Yo no me acuerdo cómo es ella, Techatlán, bueno, no me acuerdo. Creo que No, cuando murió la enterraron con las doncellas, en este caso, con los que estaban siempre con ellas. exacto, Qué sí, mira, cosas, eso, ¿no? sí, y
por ejemplo, en los vikingos, o sea, no sé si han visto esta serie, vikingos también, o sea, si moría la reina, las doncellas se sacrificaban por su reina y las enterraban con su reina, o las subían en el barco y mandaban el barco para el océano, pero en llamas. Pero también eso es el sacrificio de la doncella por su ama, pues por Como su... que, como quien dice, ellos nacen y digamos, si les toca ser doncellas, ya saben que en cualquier momento se van también con ellos. Se van Qué también. cosa. Y es muy interesante, es un ejercicio muy interesante de pensar, porque sí, a veces pensamos en que ya muere y ya ahí hace su tránsito aquí en la tierra como los siete, que recogen los pasos y eso, pero y bueno, ¿y qué? Entonces es una posición muy, 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 muy interesante, muy interesante. Entonces, bueno, para resumir y para como ir cerrando, eh, las tareas, ¿no? Entonces, María Alejandra, para que hagas la propuesta con los versos de los poemas de María Mercedes, para que tú también, Will, generes pues la conversación entre el papá y Mercedes, teniendo en cuenta este escenario que te acabamos de plantear, de Okay. esta imagen que suscita Mónica en su escrito, y como de profundizar más en los monólogos, quizás no para el martes, pero sí como para que lo vayas pensando, para que cuando tengas tiempito lo vayas como aterrizando y como viendo propuestas. Si tienes todo para el martes, pues súper bien, porque así podemos avanzar más rápido. ¿Lo de Mónica me lo puedes enviar ahorita o...? Yo te lo envío lo de Mónica Listo. a tu WhatsApp. Y pues ya Will quedó con el tema de los chulos y pues también le voy a transmitir esta información a Julián para que él también vaya produciendo texto y así nos encontramos el otro martes y la idea es terminar julio con el texto, ya cuando en septiembre que vamos a ensayar, ya tengamos como ya el texto definido y sea como estudiar y pasar y hacer acciones. Todo va a ser un trabajo, digamos que muy, muy, muy tejido con todo, ¿no? Con las clases de los jueves, con estos encuentros de los martes y lo que iremos siguiendo haciendo, ¿no? Entonces, pues bueno, nos vemos entonces de hoy en 8 a las 8. ¿Sí? Listo. Listo, igual yo voy a subir esta conversación que acabo de grabar, la voy a subir a YouTube para que las otras personas tengan acceso a estas discusiones y que opinen, que me parecen muy interesantes, ¿no? Suscríbanse al canal y derroten. Ya hay un suscriptor, soy yo. Pero bien, listo, entonces Listo. nos vemos el jueves y ahí Listo. estamos hablando. ¿Listo? El Listo. jueves. Chao, se cuidan. Chao. Que estén bien. Gracias. Chao. Descansa. Descansen. Chao.